La historia de Alfonso López Pumarejo comienza acá, en la ciudad de Honda, en el departamento del Tolima, cuando Pedro A. López, hijo de un bogotano artesano y activista político, se radica en esta ciudad de puentes para ayudar en los negocios de la familia Samper. Honda era en ese entonces uno de los puertos más importantes del río Magdalena y el paso obligado para toda la mercancía que se transportaba entre la costa y el interior del país. Estoy en la zona de la ciudad donde aún se conserva algo de la arquitectura de la vieja Honda. Y fue precisamente en esta plaza, en estas calles angostas, en estas casas, donde vivió y prosperó la familia de Alfonso López Pumarejo. Cerca de acá hay una construcción del siglo XVII, una casa restaurada. Hoy, un museo dedicado a conservar la memoria del expresidente. Después de manejar por algunos años los negocios de la familia Samper, Pedro A. López logró hacer una fortuna personal exportando café e importando mercancía manufacturada. Tiempo después, contraería matrimonio con Rosario Pumarejo, hija de un terrateniente oriundo de Valledupar, con quien tendría 6 hijos. El tercero, nacido el 31 de enero de 1886, sería, en unas décadas, presidente de la nación. ¿Qué datos ha recopilado usted sobre la infancia de Alfonso López Pumarejo aquí en Honda, aquí cuando jugaba en estos patios? Él está aquí hasta los 8 años y no nació en esta casa según el criterio de los hondanos, ya por tradición oral, sino en la casa de 2 pisos que queda en el Alto del Rosario. Aquí funcionaba el almacén. Hay una cosa muy importante en la vida de López. No estudió aquí en ningún colegio, que su madre le enseñó la lectura y le enseñó los números. Se va a los 8 años, que se va para el pueblo de Mosquera, que se llamaba Cerrezuela. A mí me causa cierta inquietud, porque si bien se habla de la gran aristocracia de López Pumarejo no aparece estudiando ni en el Rosario, ni en el San Bartolomé, que son los colegios de la gran burguesía de entonces. No hay, yo que he revisado textos sobre esto, no encuentro un colegio donde haya estudiado. Para mí fue un erudito. Esa proyección social que lo consagra como el más grande estadista del siglo XX, se debe, yo lo atribuyo a la gran influencia ideológica de Ambrosio López, el abuelo. Pero sí que quede claro que no hay ninguna condición nobiliaria en los antecedentes familiares de López Pumarejo. Son silvestres, comunes y corrientes. Después de la conversación me ha quedado claro la gran influencia que tuvo esta ciudad y Pedro A. López en la formación del expresidente. Él la llamó en su último discurso "mi doctorado en colombianismo", admitiendo que la mayor parte del conocimiento de la economía del país y de su geografía la adquirió de su relación con todos los comerciantes que llegaban a Honda, provenientes de todos los confines del país. A pesar de que Pedro A. López logró consolidar un emporio comercial en Honda, sus ambiciones se volvieron cada vez mayores y decidió entrar de lleno en el mercado internacional. Esto hizo que los viajes al exterior de la familia López se hicieran cada vez más frecuentes y que desplazaran su sede de operaciones a la ciudad de Bogotá. Aunque gran parte de la juventud de Alfonso López transcurrió en la ciudad de Bogotá, la verdad es que los frecuentes viajes de negocios de su padre hicieron que viviera en países como Estados Unidos, Inglaterra y Ecuador. Esto le impidió tener una educación formal regular y consecuentemente su padre buscó que recibiera clases privadas de renombrados maestros como Miguel Antonio Caro, Antonio José Cadavid, Lorenzo Lleras y César Julio Rodríguez. Esta educación y los constantes viajes le permitieron formarse una mirada de las finanzas y la política más cosmopolita que muchos de sus contemporáneos.
Finalmente, en 1904, Pedro A. López adquirió suficiente capital para incursionar en el corazón financiero de Bogotá y fundó el Banco López. La sede principal fue ubicada en este edificio, donde a la edad de 18 años comenzó la carrera de Alfonso López Pumarejo como reconocido hombre de negocios y estadista. En esta época hay dos factores que influyen notablemente en la economía del país: las indemnizaciones provenientes de la pérdida de Panamá y las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. En ese marco empiezan a darse las primeras críticas de Alfonso López a las políticas financieras del país. Al finalizar la guerra civil y la separación de Panamá, se inicia un nuevo proceso muy importante para la economía colombiana. Hay un auge del crecimiento de las exportaciones de café y luego viene inversión extranjera, primero a petróleo y al banano. Y a partir de 1920 hay un auge extraordinario de crecimiento de la economía colombiana. Es un país en proceso de cambio y al mismo tiempo con grandes tensiones sociales. Este proceso de crecimiento termina con debido al cierre abrupto del crédito externo a Colombia en 1928, los bancos americanos, y se articula con la crisis mundial de 1929. Y esto da lugar a un cambio político, en buena parte liderado por Alfonso López Pumarejo. Su formación en Inglaterra y su práctica de banquero, sabía que la expansión del régimen capitalista con un proceso de industrialización, un desarrollo de la agricultura, implicaba necesariamente un cambio profundo en las reglas del juego de la economía. Y era necesario pasar a un nuevo proceso de financiamiento del crédito a largo plazo para actividades productivas, no simplemente especulativas o de carácter comercial. La idea de López era un Estado reformista que pudiera crear las condiciones para un gran desarrollo del capitalismo en Colombia. El destacado papel que tuvo Alfonso López en el área financiera hace que sus ideas empiecen a tener cada vez más importancia en el panorama del país. Y paralelo a este crecimiento de popularidad, aumenta su labor política. Fue acá en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, donde López consolidó su importancia en el panorama político del país y además donde se conformó el grupo que colaboraría intensamente en su gobierno. Alfonso López Pumarejo contó con la colaboración muy buscada por él de gente joven. Yo creo que con eso él pretendía romper una continuidad generacional y dar un salto para adelante, llevar gente muy capaz. No podemos dejar de mencionar por supuesto, a Alberto Lleras Camargo, Darío Echandía, Jorge Soto del Corral y Antonio Rocha. Fueron gente que el partido adversario, el Partido Conservador, vio con mucha desconfianza. ¿Qué los diferenciaba de ese viejo Partido Liberal que el mismo López denominaba así? Ese viejo Partido Liberal estaba compuesto por los grandes luchadores militares. Eran hombres con una visión estrecha, con una visión nacional, hasta cierto punto. La de López no. La formación de López, sus frecuentes viajes, hacen de él un hombre familiarizado con las finanzas, con los cambios, como se decía entonces, con el mundo internacional. Él tenía una visión distinta del Estado. Una visión de mundo. Yo pienso que el Estado que López concebía era un Estado incluyente, un Estado moderno, laico en materia de educación, y bueno, fruto de eso es ese esfuerzo inmenso que realiza López Pumarejo por conseguir ese espacio definitivo del que hoy goza la Universidad Nacional. Por suerte hoy caben ahí todo tipo de colombianos. Ya en 1927, la actividad de Alfonso López Pumarejo en las finanzas y la política lo había convertido en uno de los más fuertes opositores de la hegemonía conservadora, partido que intentó truncar su carrera en ascenso infructuosamente. Y fue acá, en la antigua sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia,
donde ocurrió un suceso que lo catapultaría definitivamente a la carrera presidencial. En junio de 1927, estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia invitaron a Alfonso López Pumarejo a este patio, antes propiedad del convento Santa Clara, para que dictara una serie de conferencias sobre la economía del país. Las dos primeras conferencias se realizaron frente a un número abrumador de estudiantes que, en estas charlas, veían materializada la libertad de cátedra a la que tanto los conservadores como los representantes de la Iglesia se habían opuesto durante años. Pero la realización de la tercera conferencia fue impedida por las fuerzas militares que fueron enviadas por el entonces presidente Miguel Abadía Méndez. Para entender las implicaciones y el trasfondo que tiene este incidente, entrevisté a Fernán González, quien conoce la conflictiva relación que tuvo el gobierno de Alfonso López con el Partido Conservador y la Iglesia. Bueno, los bienes amortizados obligaban al Estado colombiano a pagar una renta. Entonces, como el Estado no había cumplido esa renta, tenía una deuda muy grande con la Iglesia colombiana. La Iglesia renuncia a las rentas acumuladas de antes, a cambio de que el Estado le dé el control de la educación pública. Entonces, la educación pública, en la Constitución del 86 y 87, está prácticamente sujeta al control de la Iglesia. El campo educativo es el campo de batalla entre Iglesia y Partido Liberal. Cuando empieza, digamos, un proyecto de educación ya mucho más secular, ligado a la Constitución del 36, digamos, hay una reforma constitucional que es: creemos un Estado moderno, un Estado secular, un Estado en que el Estado tenga el control de la educación, el control de la beneficencia pública, y ahí empiezan ya los problemas. Porque ahí tanto el directorio conservador como la jerarquía eclesiástica prácticamente se oponen frontalmente a la Constitución del 36, porque dice, una Constitución atea, que no invoca el nombre de Dios, no representa el sentimiento de los colombianos. Entonces hay una alianza ahí prácticamente muy clara entre el episcopado y el directorio conservador de esos años. Empieza la pugna porque empieza el Estado a intervenir directamente en la educación y en la beneficencia pública, que la Iglesia ha tenido siempre como su monopolio. Claro. Ante la cancelación de las conferencias en la universidad, Alfonso López continuó con ellas en el Teatro Municipal. Sus ideas sobre la política, el gobierno y la economía adquirieron un número mayor de seguidores. Por eso, en noviembre de 1929, es nombrado jefe único del Partido Liberal y apoya la candidatura a la presidencia de su compañero de partido, Enrique Olaya Herrera. Con esta victoria se da fin a un periodo de 50 años de hegemonía conservadora. Durante el gobierno de Olaya, López es elegido ministro plenipotenciario y se empieza a especular sobre su candidatura. Esta se hace finalmente realidad en mayo de 1933, después de su papel destacado en la solución diplomática de la guerra con Perú. Finalmente, el 10 de febrero de 1934, Alfonso López Pumarejo gana las elecciones con una votación superior a los 900.000 votos, una cifra arrolladora si se tiene en cuenta la abstención de los conservadores.